Somos el grupo 20 y nos tocó exponer sobre los factores de desarrollo psíquico, el acto y el efecto. Mi nombre es Dino Trujillo y empezaré la exposición sobre los factores del desarrollo psíquico del niño. Para eso, primeramente tenemos que tener en cuenta que existen contradicciones en el desarrollo psíquico del niño. Esto debido a la amplitud y diversidad de las condiciones en dicho desarrollo, las cuales plantean problemáticas importantes, como por ejemplo la lactancia, la cual el mismo autor ve como un estadio apenas superior al parasitario, tal vez esto debido a la enorme dependencia del niño hacia la madre, a diferencia de otras especies, lo cual muestra que en el niño se contraponen y complementan de manera mutua factores tanto de origen biológico como social. También en su desarrollo la función se revela con el crecimiento del órgano, aunque muchas veces el órgano precede a dicha función. La razón del crecimiento del órgano radica en el tipo de la especie que corresponde realizar o asumir al adulto. Otro punto a tomar en cuenta es que en cada edad del niño determinados órganos aseguran la actividad presente y lo preparan para edades posteriores. El fin que se persigue no es más que el cumplimiento de lo que el genotipo o el germen del individuo tenía en potencia, es decir, cada individuo se desarrolla dependiendo de las aptitudes que éste posee, desde su formación inicial y de las circunstancias que puedan modificar dicha formación en menor o mayor grado. El fenotipo se distingue del genotipo. Para esto tenemos que tener en cuenta que genotipo se refiere a la transformación o la información genética que posee un organismo en particular en forma de ADN. El genotipado se usa para determinar qué variaciones específicas existen en el individuo. En contraposición, el fenotipo es el conjunto de caracteres visibles que un individuo presenta como resultado de su interacción entre su genotipo y el medio. Es decir, viene a ser la realización visible del genotipo en un determinado ambiente. La historia de un ser es dominada por su genotipo y constituida por su fenotipo. Entre ambos, es decir, entre fenotipo y genotipo, existe un pequeño margen de variación y es bastante difícil magnificar o determinar dicha variación, ya que solo el fenotipo es accesible directamente con la observación. En cambio, para determinar el genotipo tendríamos que deducirlo de una comparación entre progenitores y descendientes y tendríamos que atribuirle los rasgos comunes que no pueden ser explicados por la influencia del medio o de diversas circunstancias por las cuales atraviesa el individuo. Aunque para esto se puede utilizar, por ejemplo, la comparación entre grupos de gemelos tanto homocigóticos o heterocigóticos. Los gemelos homocigóticos vienen a ser el resultado de la fertilización de un solo óvulo, el cual se escinde en dos. Estos gemelos son idénticos, comparten todos sus genes y son siempre del mismo género. En cambio, los heterocigóticos son el resultado de la fecundación de dos óvulos por dos espermatozoides. Este tipo de comparaciones nos ha permitido atribuir al genotipo las aptitudes que son semejantes entre gemelos homocigóticos y qué aptitudes son diferentes entre los heterocigóticos. Si bien tenemos que tener muy en cuenta que la enorme variedad o diversidad de modos de vida de nuestra sociedad hace que estas comparaciones sean bastante complejas, estas nos sirven para aclarar qué características permanecen constantes y cuáles varían. Mi nombre es Elizabeth Cipetola y yo voy a dar a conocer sobre factores del desarrollo psíquico. Las técnicas intelectuales que se transmiten al niño en su primera etapa es el lenguaje. A través del lenguaje en las cuales uno puede llegar a aprender y puede llegar a emprenderlo, pero no todos comprenden de la misma manera. Entonces esto se va a ir prolongando poco a poco por diferentes etapas o niveles, se puede decir, ya que el lenguaje tiene diferentes niveles. Pero esto no influye en las etapas del crecimiento.
También podríamos hablar de la diferencia del niño y el primitivo. Esto queda a conocer. El primero está ahí, pero todavía no se llega a utilizar. Y el segundo, en lo absoluto, no existe. Su pensamiento del niño está desprovisto en esquemas, pero también sigue todo esto en el primitivo, que está influenciado por el sistema tenaz, de sus hábitos mentales y de sus creencias. Von Monacop veía como un sustrato material todos los instintos. También las diferencias de formación física y los temperamentos psicofisiológicos. También puede identificarse en dos tratados o en dos tipos de tratados. Identificar su causa y su desarrollo. 2. El interés de investigar, también si la etapa de su crecimiento traiga consigo variaciones considerables para que todo esto se pueda desarrollar en buen funcionamiento. Buenas tardes, licenciada, y buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Carola Canaviri Tola y voy a exponer acerca del acto y el efecto. Las actividades del niño y su evolución mental son contribuciones del acto y el efecto. Estos cuatro factores, como ser el acto y el efecto, el juego, las disciplinas mentales y las alternancias funcionales, son la génesis que permite, que ayuda y que contribuye a la génesis del psiquismo humano. También se han encontrado diferentes perspectivas teóricas que son muy similares a lo que nosotros llamamos el conductismo. También se dice que durante los primeros años de vida el ser humano vive para complacerse, vive buscando complacerse. Lo dice Freud y lo dicen algunos estudiosos e investigadores de la infancia. Pero Wallon dice que lo funcional está acompañado de ciertos placeres que se van encadenando para ir progresivamente de comportamientos simples y naturales a comportamientos complejos. También debemos diferenciar dos aspectos importantes, que es el propioceptivo y el estereoceptivo. El propioceptivo corresponde propiamente al cuerpo, está ligado a las reacciones de equilibrio, movimientos y postura. Por ejemplo, ¿por qué caminamos seguidamente, o por qué tenemos un cierto tipo de postura? Y el otro aspecto importante es el estereoceptivo, que tiene una relación con el mundo exterior por medio de los órganos y los sentidos. Los órganos y los sentidos son los que permiten que nosotros tengamos un intercambio entre yo y el mundo y yo. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Marlene Alanes Mamani. Voy a hablar acerca del tema de acto y efecto, empezando por Baldwin. Bueno, Baldwin habla sobre la repetición de conductas. Dice que cuando un bebé o un cachorro nace, tiende a repetir ciertas conductas de forma muy monótona. Bueno, Valo agrega diciendo que los niños no repiten conductas por el simple hecho de repetir, sino lo hacen con el fin de descubrir nuevamente aquel espectáculo interesante, el cual les ha llamado la atención, para que estos tengan que repetirlo nuevamente. Baldwin responde a esto diciendo que la repetición no tiene un fin. En cambio, Valo afirma diciendo que sí tiene un fin, y es el de encontrar aquel espectáculo que le ha llamado la atención al niño para que éste prosiga con este acto. Bueno, adentrando un poco más al tema de efecto, de acuerdo al efecto que tengamos, vamos a elegir y vamos a ir eliminando todas aquellas conductas que sí son acertadas y aceptadas o adaptadas y producen además un determinado tipo de placer, o por lo menos son favorables para el niño. ¿Qué quiere decir con efecto o conducta favorable? Bueno, esto implica repetición, obviamente. Todo aquello que nos gusta, todo aquello que nos satisface y todo aquello que nos causa placer va a ser repetido. Y del fracaso, la supresión perjudicial, es decir, que lo bueno se va a repetir y lo malo se va a suprimir. Ballow dice que no existe acción alguna sin ningún efecto.
Toda acción tiene un determinado efecto. Por más simple o compleja que ésta sea, va a tener un principio. Bueno, continuará mi compañera Cindy Betsy Bueno Ticona. Bueno, continuando con la exposición de acto y efecto, quisiera recalcar que el ser humano vive para complacerse, ¿no? En este caso, lo funcional va acompañado con ciertos placeres que va encadenando progresivamente de comportamientos de lo simple y natural a comportamientos más complejos. Y bueno, también nos habla de dos aspectos, que es el propioceptivo y el exterioceptivo. En el propioceptivo es más interno, nos habla que corresponde al propio cuerpo en base al equilibrio y las contradicciones musculares, ¿no? Por qué nosotros nos mantenemos así de pie, por qué tenemos cierta postura y esas cosas. En el exterioceptivo es que es más exterior, que tiene una relación con el mundo exterior gracias a los órganos, ¿no?, de los sentidos, que nos permite poder relacionarnos con el mundo exterior, el yo con lo externo, ¿no? Entonces, que de igual manera esto tiene un efecto interno, entonces podríamos decir que lo interno posibilita lo externo y lo externo posibilita lo interno. En base a la reacción circular, como bien sabemos, es una repetición de conducta, pero Wallo nos dice que es con el fin de repetir. Él es un espectáculo interesante, ¿no? Entonces no existe tampoco, nos habla que un movimiento repetido cuyo efecto no tenga una sensibilidad, no existan nuevos movimientos, no haya una transformación, no haya provocado algo, no haya provocado un efecto en realidad, ¿no? Que no todo es igual, sino hay una transformación. Entonces, de acuerdo a eso, nos dice que la vida mental se construye por una adaptación de nuestra actividad al objeto, ¿no?, dirigido por los efectos de la actividad sobre la actividad misma. Hablando del efecto, dentro de la influencia del efecto en el progreso mental, este tiende a seleccionar lo que es favorable y lo que no es favorable para la persona, pero no es dependiendo de él lo que le complazca, ¿no? De los pensamientos de tanteos del comienzo, ya lo vuelve como conductas ya bien adaptadas, ya que es un progreso. Y por ejemplo, en las conductas favorables, este tiende a repetir porque queremos repetir algo que nos gusta, pero si no se logra o no llega a un fracaso, por así decirlo, este se frustra, ¿no? Se pone mal y llega a una supresión de un gesto perjudicial para la persona. Y que también podemos decir que no hay acción sin efecto, no hay algo que no pueda tener un efecto, un movimiento, algo que hagamos, siempre va a tener un efecto que tenga, ya sea favorable o desfavorable, ¿no? Entonces, ahí la selección, vuelvo a decir, la selección que va haciendo este. Eso sería toda la exposición. Muchas gracias por escucharnos, por la paciencia, y nos vemos